¿Estás escuchando? COPE Ellín 90.6 FM. José Aurelio Martínez. Muy buenas tardes, saludos cordiales, bienvenidos a Nunca es tarde. Un programa que, bueno, pues de alguna manera presentamos en el día de hoy y que estará con nosotros, pues en las tardes de radio de este mes de octubre, en noviembre, en diciembre. Estará acompañándonos, bueno, pues a modo de los desayunos de Solo Radio, que quedan en el recuerdo, por supuesto, y ahí están colgados en nuestra página web para cuando queráis darles una vueltecita y escucharlos y demás. Y bueno, pues poquito a poco vamos a ir dando forma a este programa que se va a llamar así, Nunca es tarde, y donde tendremos de todo. Tendremos entrevistas, tendremos tertulias, tendremos, bueno, pues la oportunidad de conocer de cerca a alguna persona convertida en personaje porque merece la pena conocerla un poquito mejor. En fin, pues todos esos contenidos que cambiando el horario y además cambiando un poquito también el chip, porque bueno, pues pasamos de la mañana a la tarde, pues hemos tenido en otras muchas ocasiones. Y hoy además, bueno, pues vamos a tener oportunidad de, como ya os he comentado a lo largo de nuestra programación, de vivir un poquito con la imaginación un viaje. Nos vamos a ir a Ribello. Ya vamos conociendo un poquito más y mejor a nuestros hermanos de Ribello. No en vano existe ese hermanamiento entre Ellín y Ribello, entre España e Italia. Y bueno, pues cada vez tendremos que incorporar a esta relación pues muchísima más sabiduría y conocimiento uno de los otros y de los otros de los unos. Con lo cual, pues vamos a dedicar el programa hoy a que Juanjo Villena nos cuente qué es lo que ha vivido. Él aprovechó unos días, coincidiendo además con la feria de Ellín, para viajar a Ribello y como era merecido, lógicamente, pues encontró un montón de amigos más o menos conocidos, porque algunos sí había tenido ya contacto, otros no, pero también le conocían muy bien, porque habían oído hablar de Juanjo Villena y de el trabajo que había realizado para unir a través de la historia Ribello con Ellín. De todas formas, en la presentación no os voy a decir mucho más, sino que prestéis mucha atención porque ha sido un viaje muy emocionante. De hecho, bueno, pues los cuantos datos que ya hemos compartido nos hace pensar eso, que ha sido un viaje maravilloso y esa unión, por supuesto, va a perdurar, seguro que sí. Nunca es tarde, hoy se va de viaje a Ribello con Juanjo Villena. Hoy, en Nunca es tarde, nos vamos a Italia. Como ya os hemos comentado en diferentes programas, como ya os hemos también informado en nuestras redes sociales, nuestro buen amigo, colaborador y, lo decíamos además con palabras textuales, alma mater de ese hermanamiento con Ribello, se marchaba a Italia. Y claro, ahí estaba la obligación de pasar por estos micrófonos y contarnos cómo ha sido la experiencia. Me refiero a Juanjo Villena. Y hoy en Nunca es tarde nos cuenta precisamente ese viaje. Juanjo Villena,
¿Cómo está ahí? Bene. Bene. Bueno, pues la verdad es que estamos deseando que nos cuentes cómo ha ido ese viaje. Definitivamente lo has hecho, has tenido la oportunidad de estar allí y queremos que nos cuentes con pelos y detalles todo lo que te ha ocurrido en ese viaje. Pero antes yo creo que, porque estábamos empezando el programa, estaba yo pensando, habrá muchas personas que nos estén escuchando y no sepan por qué has ido a Ribello, por qué Ribello, qué es esto del hermanamiento. Yo creo que para hacer un poquito de historia también puede servirnos este programa, y creo que sería bueno que nos contaras de dónde viene esto, este hermanamiento con Ribello. Bueno, pues esta historia ya lleva muchos años, digamos, fraguándose, y bueno, pues partía de una historia y una investigación que realicé hace muchísimo tiempo, y a partir de aquella historia, pues analizando nuestro callejero, ¿no? Que el callejero dice muchísimo de una ciudad, y a mí sobre todo pues me gusta pues digamos reconocer la labor de la gente del pueblo, que son realmente los que han hecho este pueblo y cómo lo han hecho. Pues en un momento dado pues vi que faltaba uno de los oficios que se practicaba antiguamente, que era el oficio de calderero. Y lo hice así genérico porque indagando en mi historia familiar, pues bueno, pues teníamos un antepasado que era calderero, que vino de un pueblecito con 17 años, hace 200 años. Y indagando en aquella historia, pues vi que no solo vino él, sino que vino una comunidad completa de artesanos dedicados a la fabricación de objetos de latón, cobre, plata, o sea, eran orfebres, eran caldereros, eran pues gente que trabajaba los metales. Le vi pues que en ese callejero faltaba esta figura y realicé una solicitud argumentada, porque hay muchas veces que se pone el nombre a una calle y no se argumenta, pero yo hice ese estudio y lo presenté y en aquella época pues se aceptó pues dedicar una zona a este gremio y a este pueblo. Acto seguido pues el pueblo de Ribello pues se volcó, no tenían un reconocimiento por parte de nadie ni nada, ni tan siquiera ellos se acordaban con precisión cómo era su historia. Ellos sabían que en un momento dado partieron muchísimos emigrantes de allí, pero no sabían ni a dónde, ni cómo, ni quiénes eran, ni tal. Y digamos que les reabrí un poco los ojos en esa historia común. Uh-huh. Y bueno, pues el alcalde en aquella época de Ribello, junto con los colectivos de la zona, pues me comentaron que sí se podía realizar un hermanamiento, porque nosotros aún vivimos un poco anquilosados en ese mundo del hijo, el hijo único, ¿no? La familia del hijo único, somos únicos y ya no hay nada más y tal. En cambio, me he dado cuenta que en otros pueblos, pues es al contrario, vivimos en una época que la riqueza cultural se adquiere, por ejemplo, con estas figuras, ¿no? De hermanamientos, de digamos, intercambiar costumbres, tradiciones, conocerse realmente, y eso es lo que enriquece a un pueblo culturalmente. Y bueno, pues se solicitó, se vino a bien, y como tú sabes y sabe creo que mucha gente, pues en un momento dado, pues se realizó pues ese acto, o sea, se organizó que una delegación viniese allí y se realizase un acto protocolario de la firma de un pacto de hermanamiento entre los dos pueblos y tal. Y bueno, pues había que devolver la visita. Y la visita, pues la verdad es que nos pilló una mala época. En teoría esto tendría que haber ocurrido
en el 2019. La visita que ellos nos realizaron y el acto protocolario, junto con todas esas cosas, fue en la feria del 2018. Y para que conociesen un poquito también nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas, etcétera, etcétera. Y digamos que nuestra vuelta debería de haber sido en el 2019 para hacer ese intercambio institucional, pero no se realizó. Sí que se realizó un intercambio de jóvenes de Erasmus, que vinieron de aquí también un grupo de chavales, y ya nos pilló tema pandemia, etcétera, etcétera, y bueno, pues este año que ya había bajado el tema de contagios y de restricciones y tal y cual, pues era el año propicio para devolver esa visita. Y bueno, pues estaba todo organizado para San Antonio, pero se frustró el viaje. Claro, había previsto un viaje en el mismo plan que lo hicieron ellos, ¿no? Con representación municipal, sí. Con representación de diferentes colectivos, ¿no? Sí, estaba solamente a falta de decirles cuántas personas íbamos a ir. Y ese dato nunca llegó y finalmente pues no se hizo. Entonces yo personalmente pues creía, ¿no? Que lo tenía clarísimo, que había que devolver una visita, y así lo pensé. En un principio iba a ser con amigos, pero finalmente ha sido familiar. O sea, ha sido una cosa que tenía que hacer por educación, por coherencia, por todo. Había que hacerlo. Y porque además, Juanjo, todo el mundo allá en Ribelo estaban esperándolo. Juanjo tenía que ir. A ver, tú en poquito tiempo fuiste quizás una de las personas más conocidas en toda la población. Tenías que ir. Sí, no, por eso yo mi idea, yo lo tenía clarísimo, que mi objetivo tenía que ser ir a devolver esa visita. A reunirme con amigos, es que era obligado, o sea, no tenía otra, claro. Obligado, ya te digo, moralmente y sentimentalmente tenía que ir. Y llegas a perderte incluso la feria. Bueno, lo que más me duele del viaje es que me he perdido la final del Campeonato Internacional de Petanca, que no sé muy bien cómo ha quedado. Pero sí, me he perdido a la feria y creo que hay muchas ferias y no me he perdido nada, sino que he ganado mucho. Uh-huh. Hombre, has ganado, entre otras cosas, oye, dominar el italiano lo dominas perfectamente. Te lo comentaba hace unos días, yo me he quedado pasmado. Yo te oigo hablar italiano y digo, bueno, este hombre sabe italiano desde que era pequeño. Pues, ¿cómo has aprendido italiano tan rápido? Mi mujer me lo pregunta, digo, no lo sé, es una cosa que me sale. Y es verdad, te lo prometo. Es una cosa que me sale. Me pusieron un amigo que domina perfectamente el español y tal, porque ha estado mucho tiempo en Latinoamérica y tal, y le decía a la gente, Vincenzo, cállate porque lo entendemos perfectamente. Entonces es una cosa, no sé, es una cosa de esas que no me la llego a explicar, pero sí, me defiendo por lo visto bastante bien. Bueno, yo he tenido la oportunidad en las ocasiones que han estado aquí, que nos han visitado, pues como comentabas, en la feria, incluso después, en algún otro momento nos han visitado y la verdad que, hombre, no al nivel lógicamente que tú, pero sí que ya tengo algunas personas que considero pues un poco amigas y conocidas, ¿no? Y yo tenía mucho interés en saber cómo, porque una de las personas que decía primero iba a ser con amigos era yo tenía previsto también ir y no sabéis lo que me duele no haber podido estar allí y claro, ya después de saber cómo lo han tratado, pues mucho mejor, o mucho más me arrepiento de no haber ido, ¿no? Pero yo tenía mucho interés en saber cómo te recibían, qué hacían allí, porque sé que te quieren un montón, porque es verdad, se nota. Las veces que hemos tenido, incluso aquí en los estudios, o he entrevistado a alguna persona de Ribello, siempre estás allí además con mucho cariño, ¿no?
se han mostrado tal cual sienten ese cariño en estos días? No me den muchos detalles, que luego quiero entrar en detalles, pero así a modo general, ¿se han portado bien? Pues la verdad es que sigo abrumado. Sí. Noto que te emocionas sí, y todo. Sí. Es que cuesta, porque el recibimiento ha sido tan maravilloso que es así. Bueno, vamos a calmarnos un poco. Vamos a organizar el viaje. Ya tienes pensado que hay que ir y vas a ir sí o sí, aunque te tengas que perder la feria. ¿Cómo organizas este viaje? ¿Cómo se organiza un viaje de este tipo? Y si es tan complicado como nos da la sensación que es, o no, o resulta más fácil de lo que parece. No, a ver, para mí era complicado porque tengo dos hijos en edad universitaria y tal, y claro, nosotros somos esclavos de ellos, y ellos son los que marcan los horarios, marcan las agendas y lo marcan todo. Entonces para mí era un poquito más complicado porque tenía que cuadrar eso. El viaje es como si te montas en un autobús. Sobre todo para nosotros que llegábamos a un país y ya nos estaban esperando. O sea, un poco más y están en la misma pista de aterrizaje. Pero ya te digo, yo me lo tenía que cuadrar. Entonces, en un principio yo quería ir en mitad de agosto. ¿Por qué? Pues porque es cuando más gente hay, porque están todos allí, porque hay vacaciones, porque hay, no sé, sus tradiciones y tal, porque allí tienen un mes entero de actividades. El mes de agosto es todo actividades de una cosa u otra. Se frustra por diversas razones, porque al final se frustra un poco y tal. Y digo, pues bueno, pues a principios de septiembre. Principio de septiembre, pues también se vuelve a frustrar. Y luego quedamos para otra ocasión, ¿no? Se vuelve a frustrar y digo, mira, ya. O sea, no lo voy a posponer ni lo voy a hacer ya porque tiene que ser en este momento. Y entonces vi la oportunidad de un viaje en feria. Entonces, ¿qué hicimos? Pues montarnos al cacharro. ¿Por qué en feria? Pues porque la agenda de los chavales no está muy avanzada, o sea, las clases no están muy avanzadas aún. La climatología aún es buena, o sea, puedes ir y no tener un mal tiempo y tal. Y luego también pues el precio de los viajes. También lo condiciona todo, porque en realidad pues ha sido una ganga. Pero había que cuadrar todas esas cosas. Y bueno, allí yo tenía que cuadrarme más cosas, pero me decían, no, tú solamente aterriza. Y una vez que aterrice ya está todo, todo hecho. Bien. Bueno, y ahí vas tú con tu familia completa primero a Nápoles, ¿no? Ahí es donde vas primero, y para luego ya en un viajecito más cortito llegar a Ribeillo, ¿no? Ellos ya te reciben en Nápoles. Me reciben en el mismo aeropuerto. Sí. O sea, en la misma puerta de salida estaban ya esperándonos. Sí. Para la familia también ha sido una experiencia muy bonita, porque han encontrado cosas nuevas, nunca habían montado un avión, nunca habían visto pues todo ese conglomerado, no habían pisado tierra extranjera y tal y cual. Y bueno, luego cuando han llegado allí, pues se han encontrado como en casa. Qué bien. Bueno, entonces llegas allí a Nápoles, os reciben, por todo lo alto, ¿no? Pues besos y abrazos abrazos, claro, ves a muchas personas que ya conoces, con las que no has perdido el contacto en ningún momento, el teléfono, las redes sociales, videollamadas, sí. Ha estado a la orden de ¿no? Diariamente prácticamente. Hemos estado con un contacto pues estrecho con ellos. Y luego pues con gente también que aún no había conocido, pero es que les conoces y ya es como si los conociese de toda la vida. Entonces también pues la gente muy abierta, y el sentimiento de hermanamiento lo lleva muy muy arraigado. Esto de la Europa y todo esto lo tienen, son valores muy muy distintos a aquí. Aquí nosotros, yo veo que nos miramos demasiado el ombligo.
O sea, estamos ya... O sea, ¿tú crees, Juanjo, que le dan más importancia quizás ahí al hermanamiento que nosotros aquí? Sí, bueno, infinitamente, muchísimo más. Porque ya te digo, ellos tienen ese valor de comunidad abierta. O sea, no están cerrados, no son herméticos, son una gente muy, muy abierta. Bueno, pues entonces ya después de Nápoles llegas a Ribello y te encuentras pues una población que tú ya sabías más o menos cómo era porque has visto vídeos, fotografías y demás. Pero no te lo imaginas. Te iba a decir eso. Pero claro, cuando nosotros vemos algo antes a través de fotografía o de vídeos y tal, luego llegas al lugar y pueden pasar dos cosas. O que no haga el mérito suficiente a como es realmente, o que te decepcione, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando llegas a Ribello? Pues es que antes de llegar ya hicimos boca. Entonces la boca fue que en la autopista pues se desviaron de la autopista y entonces nos llevaron a ver pueblos de la costa amalfitana, que son pueblos que son patrimonio de la humanidad y son postales en vivo que te dejan muerto, porque son pueblos preciosos, prácticamente en un acantilado, con la costa y una pequeñísima playa y tal, pero son pueblos de esos de postal, yo qué sé, parecen, no estamos acostumbrados a ver cosas así, parecen pueblos, no sé, que los ha pintado alguien y entonces ya hicimos boca ahí. La siguiente impresión fue que viajando hacia el sur parecía que estábamos viajando en España hacia el norte, en el sentido de que cada vez el entorno y el paisaje cada vez era más verde. Uh-huh. Y llegaba ya a un verde intenso, o sea, una vegetación súper intensa, claro, te llamaba la atención. Y pues sí, es que nosotros cuando viajamos al sur lo que ves cada vez es las cosas más secas, más llano, etcétera, etcétera. Y aquí era esa sensación de que estoy viajando a Cantabria o Asturias. Te entendemos perfectamente. Todo lleno de montañas, y bueno, pues te llamaba la atención. Sí, eso es la primera impresión. Primero los pueblecitos que vimos y que nos enseñaron. Ellos siempre te cuentan la historia de cada sitio, o sea, se lo conocen todo muy bien. Te dicen que este pueblo tiene una tradición muy importante en la cerámica, que era de origen aragonés, porque digamos que toda la parte de Nápoles y tal, pues perteneció al reino de Aragón durante muchísimo tiempo y a la corona española. Entonces ellos saben perfectamente lo que te tienen que contar y saben la historia del lugar y te lo explican todo perfectísimamente. O sea, tuvimos dos guías en el viaje hacia Ribello increíbles. Qué barbaridad. O sea que ya antes de llegar incluso ya ibais como aquel que dice flotando, ¿no? De todo lo que estabais viendo en poquitas horas de estar allí en esa zona. Tardamos pues 1 hora y media en llegar desde Nápoles a Ribello. Y claro, primero las autopistas no son como las de aquí, están un poquito mejor cuidadas. Yo ayer que estuve a llevar a los chavales, pues vas pegando blincos y allí estaban reasfaltadas y tal, o sea, bastante cuidado. Y luego te llama también mucho la atención de que allí no hay como aquí puertos y o sea, lo que son muchos puertos. Pues yo fui de Alicante por Villena hacia Valencia. Y madre mía, señor, hay unos puertos ahí que se quedan los coches reventados. Y allí hay mucho túnel puente. Y vas prácticamente a un nivel más o menos llano. Ya. Que es otra concepción sí, otra forma de verlo. Quizás un poquito más caro realizarlo, pero luego también es un beneficio para la utilización. Y al medio ambiente tampoco le afecta tanto, porque claro, tú en una montaña haces un agujero, no haces una cantera allí grandísima y una apertura grande. Sí. Muy bien. Bueno, y entonces llegas claro, ya me imagino ahí pues un recibimiento de estos de película, vamos, Pues llegas y antes de llegar al pueblo ya te paran en un mirador. Dice, mira, eso es Ribello. Desde lejos.
en un mirador que hay y ya te quedas muerto, porque esa fotografía que a veces ves en las redes y tal y cual, ya la estás viviendo y la estás viendo en vivo y no tiene nada que ver. Tú puedes ser muy buen fotógrafo, pero esa foto se queda ahí en la retina. Y luego, bueno, al llegar a casa, es lo que te digo, seguimos abrumados todavía, porque cuando llegamos a casa tenemos una recepción allí, que digo, no somos nadie. Yo se lo decía a más de uno, digo, nosotros no somos nadie, hemos venido simplemente a hacer una visita a los amigos y a conocer el pueblo y a conocer gente. Digo, pero no, yo no soy nadie, yo solamente me represento a mí y a mi familia. O sea, no somos nadie. Pero la recepción fue increíble. Después de tener 19 casas candidatas para quedarnos... No, eso te iba a decir, no sé si te ha fallado a la hora de decirlo, pero lo has dicho cuando llegamos a casa. Lo has dicho tú, has dicho cuando llegamos a casa. Sí, es que fue así, Además teníamos allí, ya te digo, una recepción que yo me quedé abrumado, mi familia igual, nos quedamos... Y nada, fue cortesía de Ludovico y de Jan Mario, que es el teniente alcalde de allí, que nos prestaron la casa y bueno, que la tenemos para cuando queramos ir otra vez. Qué bien. O sea, no en un hotel ni nada, todo no, es una casa y además dejaros una casa para vosotros. Y la mesa, cuando llegamos, la mesa ya estaba llena de todos los productos que para desayunar, para comer, o sea, el frigorífico lleno, o sea, no faltaba detalle. Y bueno, pues hay un montón de gente esperándonos y dándonos la bienvenida y ya está. Y ya, pues nos dejaron descansar un poco, porque la verdad es que el viaje es bastante largo. La verdad que no sabes lo que me alegro, porque yo sé desde el principio lo que has luchado tú por este hermanamiento y por que la relación entre ambos pueblos, entre ambas poblaciones sea la que es, ¿no? Sé que tú lo has trabajado mucho y me alegra muchísimo que no haya sido el único en verlo, que lo hayan visto muchísimas personas más. Bueno, a mí me vas enviando cositas y demás, y una de las primeras cosas que me envías, porque yo no sé cuál era el planning, yo no sé si desde aquí, Juanjo, cuando tú dices tal fecha vamos, van preparando, pues no sé, un planning de actividades o de actos con el fin de aprovechar tu visita, o va saliendo todo un poco en cada momento, pero claro, tú lo primero que me envías a mí, que supongo que tú esto lo ves cuando llegas allí a Ribello, es un típico cartel de estos que se pega por las paredes y tal, y supongo que estaba por todas partes, donde se habla del hermanamiento Ribello-Ellín y bueno, esto casi que mejor lo lees tú porque está en italiano, pero vamos, que un encuentro con Juan José Villena Pérez y no sé qué más dice. A ver, cuéntalo tú exactamente lo que dice. Es un encuentro ciudadano. Un encuentro ciudadano, pues para la gente que quería conocerme, que no me había conocido, pues estar allí y hablar un poco de todo esto, hablar de su historia, de la parte de historia que yo sé de Ribello, que tú habías buscado anteriormente. Y luego, pues en el encuentro, pues también, evidentemente, estaban todos los amigos, el alcalde, el teniente alcalde y bueno, pues los presidentes de ciertas asociaciones. O sea, un encuentro, pues, digamos, de entre todos. Eso fue el segundo día. Ya digo, el primer día nos dejaron descansar un poquito por la tarde y dimos una vueltecilla por el pueblo. Y al día siguiente por la mañana, pues ya teníamos... Yo siempre, porque me decían, ¿qué te apetece hacer? ¿Qué plan traes y tal? Y yo le dije, a ver, yo voy a lo que vamos. Vamos a estar con vosotros y a compartir momentos y ya está. Digo, no tenéis que preparar nada, nosotros vamos en un viaje, una visita, nosotros no representábamos a nadie ni a nada. Ya. Entonces nosotros vamos en plan visita y entonces me decían, vale, pues tomamos nota. Eso de tomamos nota a mí me daba miedo porque yo se lo repetía 1000 veces, digo, no quiero que preparéis nada. Con la compañía ya hay bastante, o sea, no hace falta preparar nada y tal. Bueno, pues prepararon el encuentro por la mañana dimos una vuelta por todo el pueblo,
La impresión es lo mismo, es como que llegas a otro sitio, porque el casco antiguo de Ribelo es casco antiguo, o su centro histórico, ellos llaman centro histórico, le llama mucho la atención eso del casco antiguo, porque le tuve que explicar, digo, pues mira, se llama casco por la forma de un casco, porque es una colina, y, vale, tal. Pues digamos que tú imagínate el Callejón del Beso. Bueno, a ver, la estrechez del Callejón del Beso. Vale. Pues así es todo el pueblo. No hay ni una construcción caída, y porque han sufrido terremotos importantes, no se dejan que se caigan las construcciones. La construcción que está más dañada del último terremoto, lo que se hace es asegurarla para que no caiga abajo. O sea, se asegura completamente, y casi todas las casas casi todas las casas están habitadas y están, digamos, muy bien decoradas las calles y todo eso. O sea, no ves ni una colilla por el suelo, no ves ni una cáscara de pipa, está todo limpísimo, y además huele a naturaleza, porque están todas llenas de macetas y de plantas y de flores y de todo eso, todas las calles. A veces no puedes casi pasar y están decoradas así. A mí me llamó, ya te digo, mucho la atención sobre todo eso, es un casco antiguo y tal, y están todas las casas. Dice, sí, aquí no se deja que se caiga ninguna. Dice, cuando se cae una es porque ya es una cosa irremediable, pero no se dejan que se caigan. Y hemos sufrido 2 terremotos muy importantes, uno en la década de los 80, que asoló media Italia, y en el otro en la década de los 90, que también. Y te encuentras eso, casas. Y muchas incluso las preparan, ¿no? Sí, ponen unos sísmicamente para. Sí. Construcciones nuevas todas tienen un sistema antisísmico. Sí, las que se han rehabilitado y tal, tienen un sistema antisísmico. Una zona sísmica. Y por la noche, pues nada, el encuentro que te quedas también muerto, porque yo se lo repetía 1000 veces, pero no hacían caso. Claro, es una visita que no plantean, pues eso, con las 4 personas así más, no sé, pues alcalde o teniente alcalde y las personas que has conocido en Ellín y demás, y ya está, sino que lo abren un poco a toda la población. Sí. ¿No? O sea, toda la población te conoce. Sí. Fíjate. Es así. Y además yo cuando llego al pueblo encuentro los carteles y digo, y además en todas las redes sociales y tal, y digo, qué cosa. Claro, mi familia pues no son nadie tampoco, ni yo, y es que no somos nadie. Y ellos se colocaban al final y dijeron, no, vosotros aquí, adelante. Y digo, madre mía, digo, con lo vergonzoso que son mis críos y tal. Y nada, adelante. Y estuvimos hablando con la gente, sacando dudas y cosas curiosas y tal. Y ahí tuvimos ese primer encuentro. Nos encontramos con la amiga Rosana, que llegaba de... Yo aprovecho, porque yo sé que este programa lo van a escuchar, aprovecho para saludar a Rosana, para enviarle un abrazo enorme y bueno, pues si vale de algo la invitación para que cuando pueda que venga otra vez por aquí. Qué gente más maravillosa, porque claro, yo recuerdo a muy poquita gente, porque claro, el contacto no ha sido como tú, que has seguido con ellos al 100%, pero qué gente más amable y vamos, no me extraña todo lo que me estás contando. Si aquí eran así, pues allí en casa, jugando en casa, como se suele decir, me imagino que se mostrarían como son realmente. Sí. Es así, es una cosa... Para nosotros, para mí, es que sigues abrumado, porque era tantísimo, y además no lo ves que es una cosa que lo hago para quedar bien y tal y cual. O sea, los abrazos son de verdad y los besos son de verdad. Qué bien. Bueno, estoy intentando imaginar también, claro, conozco a tu familia, conozco a tu mujer y a tus hijos, que por cierto son muy diferentes uno del otro, y me los imagino allí, pues también viviendo una situación muy extraña para ellos, ¿no? Si para ti lo es, y más o menos podías ir un poco más preparado, para ellos has tenido que ser algo inolvidable. Sí, sin duda, y para mí nada más que de verlos también. Para que te hagas una idea, cuando vas a un sitio así de turismo, ¿no? Pues te vas fijando en las tiendas estas de souvenir y tal. Por desgracia no nos hemos traído ningún souvenir, porque ya el tiempo nos invadió y no nos dio tiempo a comprar nada, pero
Alejandro en lo que se fijaba eran las inmobiliarias. Dice, Alejandro es el pequeño. Sí. Dice, mira, esa se vende. Mira, esta también se vende. O sea, les ha llamado tanto la atención que ya dicen, mira, esa se vende tal. Digo, no tocarme las palmas porque me conozco. Y buscaban eso. Y claro, no solamente en Rivelo, es que hemos visitado más zonas y son así. Bueno, lo del casco, ya te digo, Rivelo tiene alrededor de unas 30 iglesias. 30 iglesias en una población de unos 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, 30 iglesias. 30 iglesias. Qué barbaridad. Y todas bien cuidadas y... No, a ver, después de los seísmos que hubo y tal, pues hay unas que están en manos de rehabilitación y otras sí son visitables. O sea, las que están interviniendo no puedes entrar porque hay frescos y los frescos pues los están recuperando y tal. Y digamos que el pueblo se dividía en dos zonas, me estuvieron contando, una longobarda, o sea, de pueblos del centro de Europa, y una zona bizantina. Y digamos que ahí tenían una cierta rivalidad los bizantinos con los longobardos. Y claro, había dos confesiones católicas distintas. Entonces había esa rivalidad y entonces pues el pueblo se llenaban de iglesias, cada una de un rito. Nos enseñaron la más antigua, que está recuperada, y creo, no me haga mucho caso, pero creo que era del siglo XII o por ahí, de las más antiguas que hay. Y la tienen todos los frescos y tal. Y bueno, te lo explica la profesora María Carmela Palmieri, te lo explica todo con una nitidez y con un orgullo y con un conocimiento de lo que te está explicando que da envidieta sana. Sí. O sea, todo te lo explicaban como esas imágenes que hemos colgado, por cierto, bueno, hemos compartido también con nuestros seguidores de Facebook. La Santa Cena es lo que te estaban enseñando en ese momento, ¿no? Sí, eso está en el convento San Antonio. En un convento. Que entran también las iglesias en los conventos. Me estás diciendo que hay 30, o además también de esas 30 iglesias hay conventos. Está este convento y las 30 iglesias. Ah, por eso. O sea que además de las 30 iglesias, estoy quedando alucinado. Bueno, todo te lo explicaban así, también, tan bonito. Sí, sí. Qué bien. Sí. Te lo explicaban y además con todo detalle. Y además, como yo soy una persona que soy demasiado curiosa y también me conozco yo mis historias, por ejemplo, cuando hablaban de la iglesia de Los Ángeles, de su convento, decía que la nuestra también se llama de Nuestra Señora de Los Ángeles, de nuestro convento. Sí. Y entonces ya empezábamos a compartir información. Cuando me hablaba de aquí el señor más poderoso que dio mucho dinero para hacer el convento se llamaba Pedro de Toledo. Y el otro día, como soy muy curioso, digo, ¿y este Pedro de Toledo de dónde narices ha salido? Porque tiene un nombre muy español. Entonces saqué que era el virrey de Nápoles, que estuvo allí en la época de Carlos V y que realmente fue el que dio una importante donación a muchos pueblos para construir conventos, porque era hiperdevoto de San Francisco y de San Antonio. O sea que te has traído deberes. No, ya, o sea, los íbamos casi compartiendo en el acto, con lo cual allí hemos hecho ahí un 50-50 de tal. En la cripta de San Nicolás, de la iglesia principal, también estuvimos viendo documentos antiguos y estuvimos viendo quién aparecía en alguno de ellos, porque la cripta la tienen abierta. Por cierto, habían turistas de Módena que querían ver el pueblo, porque el pueblo, digamos que, el pueblo es uno de los más bonitos de Italia. Está catalogado así, sí. Y entonces había turistas por las calles visitando el pueblo. Y entonces entraron a la iglesia con nosotros y, bueno, pues nos estuvieron contando. Hay mucho trabajo de restauración, o sea, en pinturas antiguas, en todas estas cosas. Hay mucho trabajo. O sea, tienen faena en las universidades y en los centros de restauración, ahí tienen mucha faena. Bueno, todo no sería visitar arte, iglesias y demás, ¿no? O actos públicos con los vecinos de Rivelo. Supongo que también habrás disfrutado de su gastronomía, ¿no? Hombre, eso sí, sin duda. Y además,
Además con mucha pasión, porque allí se come mucho. Yo no soy una persona de comer mucho y allí comen mucho. ¿Sí? Y ellos comen mucho. Y tienen su dieta muy, muy definida, que el doctor Mansilla estuvo hablando con mi hijo mayor sobre el tema de nutrición y tal, y mi hijo decía, sí, es que es así, esa es la dieta ideal. La dieta mediterránea. Nosotros utilizamos mucho las legumbres y ellos utilizan mucho la pasta para el tema de los hidratos de carbono. O sea, que allí comes pasta sí o sí, de infinidad de formas, y la verdad hay algunas que se te saltan las lágrimas que están muy muy buenas. Sí, porque no es la pasta que compramos. No tiene nada que ver. me Yo acuerdo. Pasta fresca. Sí. Y además en su punto, y además hay pastas locales. O sea, probamos unos platos típicos de allí hechos con pasta y vamos, lo que te digo, se te saltan las lágrimas. Y los postres, pues ya no te digo más, pues también. Siempre se come pasta, carne o pescado y postres. Muy bien. Y las pizzas, pues bueno, pizzas, no puede faltar, hombre. Eso es como venir a España y no comerse un cachito de tortilla de patata, ¿no? La pizza no puede faltar. Que por cierto, esa misma noche nos llevaron a un pueblo, o sea, después del acto público nos llevaron a un pueblo que es costero, que tiene una playa impresionante. Nos llevó una amiga que tú también conoces, con su familia, con toda la familia, nos llevaron a cenar a ese pueblo. Y cuando ponen ahí la cena, digo, madre mía, y si esto es cenar, ¿qué coméis? Y pasamos una velada increíble. Qué envidia, Dios mío. Te lo has perdido. Qué envidia, ya te avisé. Y bueno, y si, bueno, pues has ido y ya está bien, pero es que teniendo la posibilidad de haber ido contigo, la verdad que me estoy arrepintiendo muchísimo. Bueno, sí que ha sido también porque no había posibilidad, ¿no? Pero yo estoy preparando el siguiente viaje. No, porque es obligatorio ir otra vez. Claro, sí, es una de las cosas que te iba a decir antes de terminar el programa, aunque nos queda un poquito de tiempo, era precisamente eso, que oyéndote hablar y cómo has vivido este viaje, supongo que querrás volver. Tienes que volver, ¿sí o no? Te sigo contando. Al día siguiente fuimos a visitar todo el territorio. La primera visita fue a un pueblo que se llama Némoli, que vino aquí en la delegación que vino aquí allí, vino su alcalde. Bueno, pues nos esperaba el alcalde en la puerta del ayuntamiento. O sea, cuando fuimos a Némoli, nos esperaba allí para visitar el pueblo, el museo que estaban haciendo en honor a Leonardo da Vinci y toda la zona. Y luego fuimos a otro pueblo, a Lauría, visitamos una vía verde, o sea que allí tiene una vía verde de 200 kilómetros. ¿Una vía verde de 200 kilómetros? Sí, para pasear con bicicleta, andando o como te dé la gana, pero sin vehículos. O sea, el único vehículo es una bicicleta, exactamente. 200 kilómetros, con un tramo que están ahora terminando, realizar las solicitudes para levantar las vías y volver y conectar con esa vía verde, más otros 200 kilómetros que hay en Calabria. O sea, tienes para visitar la mitad de Italia, la puedes visitar en bicicleta. Entonces, también impresionante, y ya digo, todos los pueblos. En Lauría me esperaba otro amigo que tenía ganas de conocerme en persona. O sea, en cada pueblecillo nos íbamos encontrando con gente que quería conocer. Claro, eso es otra cosa igual, ¿no? O sea, has conocido mucha gente, pero había mucha gente que te conocía o que había oído hablar de ti o que sabía de los trabajos que estabas realizando y no había tenido oportunidad de hablar contigo, ¿no? Te has encontrado muchas personas que tenían ganas de conocerte, que te han mostrado su interés por saber quién eras. Y el afecto, ya te digo, el afecto es lo fundamental, o sea, es lo que me llevo de allí, con mucho cariño, la verdad. Y luego, pues nada, pues así seguimos todas las jornadas, el cafetito mañanero, con todos los amigos, pues, para no perder aquí la costumbre de aquí. Y bueno, pues una noche que cenamos con toda la corporación y nada, pues todas esas cosillas que se te van ahí fundiendo
por dentro, se te van cuajando por dentro, y la verdad es que impresionante. Luego tuvimos un día de andar por el río. Les hicimos ahí una jugarreta, que era pues hacer un bautizo en el río Noche, el río de la Nuez. Y nos metimos Alejandro y en el río, y al final terminamos todos metidos en el río. Alejandro, que le encanta el río. Cuando más fresquita el agua, mejor. Él decía, yo voy a hacer la prueba de fuego. Si me meto en el río y me gusta, ya me vengo aquí a vivir. Y dice, ve buscando inmobiliaria. Y uno de los sitios que fuimos a ver también se llama Maratea. Yo tenía interés de ir a Maratea porque era de donde partían todos aquellas personas que llegaron a España del puerto y tal. Y fuimos a ver el pueblo. Ese es el pueblo de las 44 iglesias. 44. Estuvimos en alguna, te mandé una foto de San Roque. De San Roque. San Rocco. San Rocco. Y hay mucha devoción en aquella zona, a San Roque. Y bueno, en una de ellas. No era imposible de entrar en todas. Y luego tienen en la montaña muy alto, que ya daba vértigo subir con el coche, pues tienen a un Cristo Redentor que está hermanado con el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Que es similar, y se ve toda la bahía de Policastro, que es impresionante. Es otra postal de esas que, por muy buen fotógrafo que seas, parece que es imposible de meter en una instantánea. Era impresionante, con su puerto, y a mí tenía ese gusanillo de saber por dónde partió tanta gente hacia tantos lugares, ¿no? Hubo gente que se quedó en España, pero hubo gente que emigró al Brasil, a Argentina, en aquella época difícil. Nos explicaron cómo fueron las batallas contra Napoleón, luego contra los nazis. O sea, todo, porque esa zona fue un poco convulsa prácticamente en todas las guerras. Era una zona rica. Sí, y es un pueblo que por lo que nos cuentas, quiere mantener su historia, ¿no? Quiere mantenerla viva y sí. Y darla a conocer. Cualquier dato que tú les aportes es como si le aportases, no sé, esa página que en su libro desapareció y no han podido encontrar el rastro. Yo, durante todo el viaje, durante toda la estancia y tal, pues estuvo con nosotros, han estado personas constantemente con nosotros, hablando de esto, compartiendo tal, y uno de ellos era Antonio Filardi, que es un ingeniero también, ya mayor que yo, pero dice que compartimos la misma enfermedad, que es esta de buscar para saber cómo es su pueblo, tal. Y ha diseñado una red de caminos, senderos, etcétera, para que tú, sin ser del lugar, puedas disfrutar de ellos sin perderte. Y te dirige por todos los sitios más bonitos del lugar. Qué barbaridad. Bueno, ¿y cuántos días han sido? Porque nos estás contando como si hubieses estado ahí un mes. Pues, a ver, pues prácticamente, porque se ha vivido tan intenso todo y ha sido todo tan... vivido tan intensamente que sí, parece que hemos estado un mes. También he compartido muy buenos momentos con Ludovico Martino, que es el último calderero, y con su hija y tal, en su taller, porque tenía ganas de hacer un homenaje, y el homenaje es la reproducción de sus manos. Y estuvimos allí jugando con... fueron unas tardes muy bonitas, en el sentido de que estábamos haciendo un experimento, y prácticamente pues el hombre no sabía muy bien hasta que vio sus manos reproducidas en escayola. Y mis hijos disfrutaron mucho porque fueron los que sacaron las manos y tal. O sea que han estado participando, no se han quedado aislados, ¿no? Pues no conozco el idioma y tal, pues les daba un poco de yuyu. Pues no, fue todo lo contrario. Han participado en todo y tal. Y claro, la lástima es que todos estaban en sus universidades y claro, tal, pero por videollamadas y todo eso se comunicaron con ellos. O
O sea que también han estado acompañados. Hemos visitado la hermana bonita de nuestra Laguna de los Patos, que se llama el Lago Sirino, que es una preciosidad, es morirte del paisaje y de todo. Y cómo lo tienen cuidado. Madre mía. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. ¿Alguna cosita más que tenemos que saber, sí o sí? Que no puedes marcharte de aquí antes de contarme cómo es el momento tan triste de la despedida. Para ti y para ellos también, por lo que nos estás contando, seguramente les hubiese gustado que te quedaras más tiempo. Pues es otro momento de esto de abrumarte, ¿no? Porque fueron los medios de comunicación locales, para empezar, a un salón. Ya empezamos mal. Y luego se hizo una despedida ofreciendo todos los productos locales. O sea, productos de gastronomía locales, pues nos los ofrecieron. Se hizo una despedida con todo el que quiso ir del pueblo. Pues allí participa todo el pueblo, no solamente una persona o dos, sino participa todo el pueblo. Y cuando terminó esa velada, pues a correr a hacer maletas para partir otra vez a España. Nos trajeron amigos también hasta el aeropuerto y ya pues de vuelta a la realidad. Qué pena, ¿no? El tener que salir de ese mundo tan diferente que os encontráis al llegar y que vivís tan intensamente y llegar el momento en que dices, volvemos a la rutina, ¿no? Volvemos a nuestro día a día. Pero mira, durante todo el viaje ya estábamos haciendo cálculos para volver y seguramente volveremos este verano. Pues Juanjo, seguramente nos están escuchando. Seguramente, pues todas esas personas a las que conociste ya hace años, que tan ilusionados estaban en ese momento como lo están ahora, como te lo han demostrado en estos últimos días en tu estancia en Ribello, ¿qué les dirías desde ahora, otra vez, desde España, pues desde la lejanía, desde su población hermana de Ellín? Es que llevo todos estos días sin parar de agradecerles todo. Y es que no sé, no tengo ni palabras para agradecimiento. Y evidentemente es el primer viaje, como yo les dije. Es imposible no volver. Me gusta que te emociones, me gusta ver esas lágrimas en tus ojos, porque creo que te lo mereces. Me vas a hacer llorar a mí también. Creo que te lo mereces, lo he dicho ya en algún momento en el programa. Alma mater de esta unión, de este hermanamiento, sin duda, has sido y lo serás tú, siempre. Ellos te lo han reconocido ya. Lo que quizás no a ti a lo mejor cuesta reconocértelo más, no lo sé, por ser como somos, pero yo creo que muchos ya nos hemos dado cuenta que esto sin ti no habría sido posible. Lo que no sabe mucha gente, y también lo tengo que decir, hay gente que no cree en estas cosas del hermanamiento, no creen en estas cosas, y tengo que decir que no se merecen ir. ¿Por qué? Porque no se merecen a esa gente. Entonces es mejor que sigan en su línea y que no hacen un favor. El no ir. Bueno, has sido tú, que creo que eras el mejor embajador que podíamos tener en Ribello y en este hermanamiento, con lo cual, bueno, ya nos van conociendo, ya nos han conocido. Sí. Y esto pues tiene que repetirse, yo me meto ahí también, tenemos que volver, tú volver y yo ir por primera vez, y por supuesto tienen que venir. Esta unión tiene que mantenerse y tenemos que pues disfrutar de ese parque. Pues eso es lo que ellos dicen, que esto se tiene que mantener vivo, no para ellos, que algunos ya son mayores, pero para las generaciones futuras, para esa conexión de la que ellos hablan y creen mucho, que es esa conexión europea, de apertura cultural y de todo tipo. La cultura no solamente es venir y hacer una obra de teatro en un teatro y ya está. Yeah.
La cultura va muchísimo más allá de eso y pasa por compartir con otras culturas. Eso es enriquecerse culturalmente. El que venga una compañía, te haga una obra de teatro, pues eso es, para mí es un entretenimiento. Juanjo, me alegro mucho, te lo mereces y ellos también se merecían el que fueras a visitarles, por eso lo han agradecido tanto. Un abrazo a Rivelo y a ti, pues, ¿qué te voy a decir? Que, pues nada, que nos vemos hay que repetirlo. No, nos vemos por allí. Un abrazo. Para ti. Pues teníamos que conocer ese viaje, gracias Juanjo, y queremos por supuesto que esa llama esté encendida. Llama de hermanamiento entre Ellín, Ribello e Ellín. Y aunque sean muchos los kilómetros que nos separan, como ya hemos comprobado, no hay distancias. Hasta aquí no hay más por el momento que contarte, pero espero que sean unos puntos suspensivos lo que ponemos aquí al final para que tengamos que contarte muchas cosas más. Nunca es tarde. En Solo Radio, Cope Ellín, 90.6 FM, ellinsoloradio.com y a través de internet. Nuestro saludo también más cordial. Enseguida encendemos la linterna con Ángel Expósito. È solo un addio, credimi o non ci penso mai. Vedo che hai pianto, tu lo sapevi, ma da quando? Bella d'estate va via da me. Notte d'incanto, è bello vedere le luci laggiù. Io sono stanco, non voglio parlare, parla tu. Bella d'estate va via da me. Forse perché proprio così tra le mie braccia. Forse perché ci bastava arrivare fin qui, come onde di notte sulla spiaggia. Oh la 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 la. Piccoli fuochi, noi siamo zingari di periferia, i nostri son giochi che durano poco e la notte se li porta via. Bella d'estate va via da me, forse
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 11 de octubre. Con Expósito, la última hora